Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas, comentarios. Entonces, tienen la palabra. Sí, pues bueno, cuando usted termina, me quedan sonando varias cosas de las que nos leyó, de las que dijo. Y hay una sensación que me queda, y es que uno podría ser seguir adelante con la historia que usted nos está contando de los nihilistas rusos y ver lo que pasa en Rusia después, y algunas apuestas revolucionarias que hay después en Rusia que vienen a desembocar en octubre, en la revolución de marzo primero y después en la revolución de octubre. Y también algunas cosas que me hicieron pensar en el anarquismo. ¿Usted pensaría qué tipo de relación puede haber entre, primero, lo que desemboca en Rusia en la revolución rusa, y segundo, con el anarquismo? ¿Habría algún tipo de acercamiento? ¿Sí? Sí, con los dos. De hecho, Plekhanov, un filósofo menchevique del final del siglo XIX, él consideraba que Chernyshevsky era el único materialista que había en Rusia. Entonces, para él, él pues estaba adaptando las ideas marxistas al contexto ruso, pero para hacer esa contextualización se refería mucho a Chernyshevsky. Chernyshevsky también inspiró a Lenin. El libro de Lenin, ¿Qué hacer?, es inspirado mismo, él en su preámbulo lo dice así, que lo hace en homenaje a Chernyshevsky. Entonces, obviamente, habrá ideas que van a circular, pero al mismo tiempo, el mismo Lenin se disocia completamente de los movimientos pre-revolucionarios, diciendo los movimientos pre-revolucionarios se refiere precisamente a Nechayev y a Vera Sassouvich, que ella sí va a alcanzar a matar a Alejandro II. Se disocia completamente de esa conspiración, porque pretende que la revolución es algo del pueblo, llevado por el pueblo y para el pueblo. Lo pretende. En el anarquismo, pues sí, muchos anarquismos no les gustan tanto ese parentesco con el nihilismo, porque dicen, no, nosotros somos conspiradores, queremos construir sobre cosas sólidas, sobre voluntades del pueblo, ¿sí? Iniciativas del pueblo y no con vanguardias. Pero sí, hay ideas como no es para nada que en ese momento precisamente era factible que Nechayev tenga contacto con Bakunin, ¿sí? Entonces sí, había relaciones, pero es una corriente muy atípica del anarquismo. Sí. Cuando inicias, hace referencia a la novela de la autora, en la tesis de que es el origen del terrorismo, el terrorismo es el cristianismo, tiene raíces pues, en el nihilismo ruso. Cuando hablas de terrorismo, ¿a qué se refiere? Y dos, a través de la lectura hace referencia al terrorismo islámico, puntualmente. Entonces, cuando haces el énfasis del terrorismo islámico, igualmente, ¿por qué hace la justificación? Sí, muy buena pregunta eso, porque precisamente la autora, que no presenté más, solo cuando se presenta la autora ya entendemos lo que puede decir para ella terrorismo. Entonces, ella es alguien que se fue de la Unión Soviética, que huyó de la Unión Soviética, judía. Entonces, todo lo que es de izquierda y todo lo que es árabe es terrorismo. El resto no existe como terrorismo. Entonces, aquí obviamente tomó la acepción de la palabra terrorismo en el sentido que ella lo utiliza, que no es necesariamente lo que yo utilizaría como palabra, pero ella se refiere, y por eso que después voy a utilizar en el resto del texto más la expresión violencia revolucionaria, porque lo que ella
identifica como terrorismo es una violencia que quiere un cambio social, que sea de carácter religioso o que sea más bien de carácter político, ¿sí? O político-religioso. Entonces, claro que esa es como lo que prende la chispita, ¿sí? que lleva todo el resto, lo que dice esa autora. Pero ella asocia todo, en otras palabras, todo lo malo de ese mundo a esa fuente del nihilismo ruso. Todo lo que es desgraciado, todo lo que atenta contra la vida, pero obviamente no lo que es institucional, sino lo que está fuera de las instituciones, que después nosotros lo interpretamos como una violencia revolucionaria, y ahí hacemos la genealogía y nos interesamos más el origen mismo de lo que ella identifica como origen, de lo que ella llama terrorismo. Bueno, el cristianismo de Jesús no existe. El cristianismo es necesariamente de las primeras comunidades. Ni aún si hubiéramos podido volver a la historia misma, en el sentido de la ciencia histórica de Jesús, no podríamos hablar de cristianismo todavía, porque todavía no hay conciencia que Jesús es Cristo. Se necesita una experiencia comunitaria para eso. Entonces se da la experiencia comunitaria, y de hecho lo que va a aparecer en los evangelios es a la luz de la experiencia paulina. Los escritos paulinos son más antiguos que los evangelios, son los escritos más antiguos sobre Cristo. Entonces, de hecho, hay un cierto desánimo en las primeras comunidades en los años que siguen la muerte de Jesús. En esos años, precisamente, Pablo tiene una experiencia que se aparenta a lo que los discípulos tuvieron con, entre comillas, el resucitado. Y aquí, importante, preciso, hablamos de resurrección, no de reanimación de cuerpos, ¿sí? No es un cuerpo zombie que se pone y que se levanta de su tumba, no hablamos de eso. Hablamos de resurrección, que es físico, pero que es donde se ubica realmente Cristo, donde se ubica realmente Dios en el mundo. Entonces, es a partir de esa experiencia paulina que se van a reanimar las comunidades cristianas, y lo que va a inspirar después los otros textos. Entonces, es un punto clave. Por eso es difícil aquí hablar del cristianismo de Jesús frente a Pablo. Hay ya desde el principio varios cristianismos que son opuestos. ¿Sí? Hay muchas corrientes, algunas serán condenadas como siendo herejías, otras que se van a encontrar eventualmente
fuera del imperio romano van a seguir a creer, como siempre creyeron ellos, que Jesús era un hombre mandado por Dios, pero de ninguna manera Dios. ¿Sí? Y esa corrientica es el Islam. ¿Sí? Es decir, que siempre ellos continuaron con esa fe que tenían en Cristo desde la primera comunidad, pero después cuando hubo los concilios cristológicos que establecieron doctrinas sobre Jesús, sobre Cristo, ya todo el mundo árabe estaba fuera del imperio romano y los concilios eran convocados por los emperadores romanos. Entonces excluyeron de esa forma la mitad de los cristianos, que ellos siguieron creyendo lo que siempre creyeron después. Entonces sí hay un pluralismo de cristianismo ya desde el principio. En cuanto a la relación capadocios y violencia, pues es muy difícil decir si ellos no hubieran hablado así del Espíritu Santo, no hubiéramos tenido la violencia posterior. Hubiera podido haber otras causas, pero claro que ese discurso, es decir, de dar la importancia a la relación con Dios, de centrarla, esa importancia, en la relación con el Espíritu Santo, es decir, esa presencia cotidiana de Dios en mí, en los demás con los cuales entró en relación, fuera de los textos que delimitan una cierta doctrina, un cierto pensamiento, deja el pensamiento y la fe en Dios, pensamiento sobre Dios y la fe en Dios, muy libre. ¿Sí? Y podemos hacer decir casi cualquier cosa al Espíritu Santo. Y lo vemos hoy todavía en medios, ciertos grupos, no todos, ciertos grupos pentecostales o carismáticos, que Dios me dijo ayer en un sueño que tenemos que construir un templo de 20,000 sillas. Sí, parece algo de la vida real, es ficticio, ¿no? Entonces, sí, como no hay forma de averiguar porque es una experiencia personal, entonces podemos hacer decir cualquier cosa. ¿Sí? Y precisamente lo que hacía en su teología Thomas Müntzer es poner encima del Padre y del Hijo el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces hay que acabar con los príncipes sajones, eliminados físicamente. ¿Dónde es eso en las Escrituras? ¿Sí? Ninguna parte, pero no importa, es que el Espíritu Santo me dijo. Con eso pues... Entonces obviamente el hecho de dejar al Espíritu Santo tanto poder, pues puede provocar un montón de tendencias de ese tipo. Al mismo tiempo, es porque hay ese Espíritu Santo que podemos contextualizar el texto bíblico. Las cosas cambian, hay una interpretación, un poco en la perspectiva de la teología de Karl Barth, un teólogo luterano alemán, que él decía que el Espíritu Santo es lo que hace que el texto bíblico es vivo, la escritura es viva, y al mismo tiempo las escrituras es lo que necesitamos para delimitar la acción del Espíritu Santo. Entonces él hablaba de una interacción entre los dos para autocontrolarse, digamos. Pero es ese Espíritu Santo que nos hace decir también que el Papa en tal decisión se equivoca. Y yo puedo ser cristiano católico y seguir siendo cristiano católico, pero sé pertinentemente, siento pertinentemente que no tiene la razón. ¿Sí? Esa libertad del individuo. Obviamente la fe en esa perspectiva, lo que provoca necesariamente el Espíritu Santo es una privatización de la fe, por lo bueno y lo menos bueno. ¿Qué tanto hay de los capadocios en la propuesta del reino del espíritu de Joaquín Di Fiore y la hija de su propuesta, la herejía del libre espíritu, inspiradora de las revueltas campesinas de Alemania? Sí. No conozco mucho a Joaquín Di Fiore, sino que obviamente, pues, pero para poder contestar casi a la pregunta. Pues, Joaquín Di Fiore divide la historia en tres épocas. ¿Sí? Primera, que es la del Padre, que corresponde al Antiguo Testamento.
la del Hijo, que corresponde al Nuevo Testamento, y después el Evangelio eterno, que corresponde al Espíritu Santo. El Evangelio eterno no es un texto, es una vivencia, y corresponde a los, según los textos apocalípticos, a los 1000 años de reinado de Cristo. Entonces, ¿cómo pensar entonces la era del Espíritu Santo asociada al reinado de Cristo? Como los dos paralelamente, de una cierta forma. Y en esa medida es muy de los padres capadocios, porque los padres capadocios en su escatología ven la segunda venida de Cristo y la acción del Espíritu Santo como identificada en dos realidades, no en una sola, como tenemos en Occidente generalmente, ¿sí? Se piensa que, bueno, cuando hablamos de la vuelta de Cristo, es una acción del Espíritu Santo que hace presente a Cristo por la relación de comunión que hay en las personas de la Trinidad. Uno se hace presente y ya Dios en su totalidad está. Pero sí, en los capadocios hay una doble presencia en el principio de la segunda venida, en el principio del escatón, si podemos decir que hay un principio del escatón, que vamos a encontrar también en Joaquín de Fiore. Sin embargo, la influencia, creo, de esa acción de gracia por el Espíritu Santo va a tener más influencia en Munzer que en Joaquín de Fiore. Y ahí, pues, frecuentemente se dice que Munzer fue inspirado por Joaquín de Fiore, pero, pues, de pronto, ¿sí? Pero más por los capadocios, en su forma de entender la acción del ser humano como mediación de la acción divina por la presencia del Espíritu Santo en el ser humano. Hace falta muchas cosas que habría que explorar, pero no conozco suficientemente a Joaquín de Fiore para ir en todos los rincones de su teología, pero ese aspecto sí. En medio de tanta pluralidad de posiciones teológicas, para proceso a hacer revoluciones de disputas, ¿será que no puede encontrar un criterio en que para poder erradicar tales peleas, pues que es contraintuitivo que una religión sea pues base de disputas? Por ejemplo, uno del cristianismo dice no, el amor por todo lado, ¿sí? Entonces es contraintuitivo que eso que es la base en la religión siempre en disputas, digamos. Pues, ¿será que no puede apoyar un criterio para evitar o eso es una precisión, cuando hablas del criterio, ¿dentro del cristianismo o entre las religiones? No. No, es que son cosas completamente diferentes. No hay perspectivas escatológicas, por ejemplo, en el budismo, ¿sí? Entonces no se persigue un fin, como se da en el cristianismo o en el Islam. Y aún, pues, de todas formas, si lo hubieras dicho dentro del cristianismo, hubiera dicho que no tampoco, porque el cristianismo es algo fundamentalmente plural. A mí siempre me cortan cuando me dicen, ¿qué dice la Iglesia o qué dice el cristianismo sobre tal asunto? Pues no tengo ni idea de eso, porque no puedo entrevistar a los 1.000 millones de cristianos. El pensamiento cristiano es pensamiento de grupo, esa concepción de iglesia que es pueblo, ¿sí? No una institución. Pues ahí sí me preguntan qué pensar en institución, sí, pero en institución católica, porque hay otras instituciones cristianas también, otras iglesias cristianas que tienen otras perspectivas. El criterio en términos de valores se da mucho a través de la práctica y de la contextualización. A nivel doctrinal tenemos cosas muy limitadas, a nivel dogmático. Lo que es dogma en la iglesia cristiana es muy limitado, es decir, que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente humano, y las dos naturalezas al mismo tiempo, y que Dios es trino, se manifiesta y vive en una relación de comunión en sí. Pues eso es como lo esencial de la dogmática cristiana. El resto son doctrinas
y muy particulares a épocas, a iglesias, y no hay criterio común, ni aún en el cómo pensamos la salvación. Muy centrado en el sacramento, por ejemplo, en la Iglesia Católica, en la presencia de Cristo, y lo que acabamos de ver con los capadocios y la perspectiva ortodoxa, no, es muy espiritual, es muy del Espíritu Santo, nada que ver con los rituales. No hay, y a nivel moral, pues mucho menos. La privatización de la fe va a ser también que se da gracias o a causa del Espíritu Santo, va a ser que vamos a tener un cristianismo necesariamente plural, que pues en mi opinión es la riqueza del cristianismo. No quiero tampoco criterio común. Alcanza a percibir en el lenguaje una determinada relación, ¿sí?, entre una especie como de lógica que existe en la traducción que se hace de todos esos elementos que vienen de la religión hacia la política, ¿sí? Hay una determinada lógica, y es una lógica la que de alguna manera acerca un poco al lenguaje de las violencias, pero la veo también restringida al elemento de la revolución, lo revolucionario. Pero la pregunta que se me formula, que se me ocurre ahora sería, ¿no es eso más bien un poco como un enfoque de trabajo para aplicarse a la política moderna? O sea, se me ocurre porque de alguna manera cuando Max Weber cubre el discurso de la política para explicarla en esa conferencia que se trata sobre política y científico, da una definición de política muy de corte sociológico, pues, con los conceptos que maneja, donde señala que la política en la modernidad es la dirección o la influencia en la dirección de la violencia. Eso a nivel de ese teórico, ese pensador de la política, pero si agarrara factos también de la historia, un poco me considera ya. Por ejemplo, estaba pensando en dos pasajes específicos, por ejemplo, de Bolívar, ¿sí? Bolívar decía que en la historia han habido tres imbéciles, ¿sí? Jesucristo, el Quijote y yo. Segundo elemento que se me ocurre en ese horizonte sería mirar nuevamente la historia de Colombia a través de los diferentes elementos que tienen que ver tanto con quienes están se mueve la historia contestataria con el Estado, pero también un poco los elementos que el Estado le está mostrando en este momento, ¿sí? Donde todos los elementos que podrían tenerse como los fundamentos de justicia o los fundamentos del Estado social, del Estado de derecho, ¿sí?, quedan suspendidos en función de la defensa a ultranza de un determinado tipo de orden que se tiene en la cabeza y demás, ¿sí? Y sucede tanto con una parte como con la otra. Entonces me hace que el elemento, o sea, la hipótesis de trabajo puede ser como extendida, ¿sí?, también en el horizonte más como de la política en la comprensión moderna, ¿sí? Con la comprensión moderna que surge pues con los primeros contractualistas, ¿sí?, hasta los, pues no sé, sería revisar un poco los neocontractualistas ahora. No más. Perdón, ¿había una pregunta en eso o es un comentario? No. Un comentario. Un comentario para ver si es posible de pronto ese elemento como hipótesis de trabajo, ¿sí?, para entender un poco la política moderna. ¿No lo has pensado, claro? Okay. De pronto. Sí. Para entender la política, para entender la relación a la fe con la vida pública, seguramente que sí. Para el mecanismo interno de la política o de lo político, pues
sí, lo que usted plantea me parece muy interesante. Honestamente no lo había visto de ese punto de vista, pero sí, habría seguramente algo que hacer eventualmente. Sí. ¿Cómo hacen ellos la conexión? Ya no sé ni los nombres bien. La conexión con lo moral, cuando digamos que Dios ya está en todos. Yo puedo escuchar a Dios lo que quiero. No entiendo bien cómo pasa eso a una moral donde yo puedo decir que lo que no está dentro de mi creencia de Dios, no sé, entonces es lo malo, ¿no? Lo que no está a favor de la revolución es lo malo, y lo que sí es lo bueno. ¿Cómo hacen esa conexión con la moral? Hablando de los padres capadocios o hablando de los nihilistas rusos. De los nihilistas. Ah, sí. Es que sí, la moral se reduce a algo muy sencillo. Es decir, lo que sirve la revolución sí está bien. Que de hecho no podemos decir que es una moral en sí, sino más bien una base ética o aética. ¿Sí? Pero es más del corte de lo ético que de lo moral. ¿Sí? Son fundamentos, pero otra vez es que como no se conoce exactamente lo que se quiere lograr, entonces sí, no tenemos claro el objetivo. Todo lo que tenemos claro es lo que impide lo que podría ser el objetivo. Entre teólogos no queda nada, estoy solo ahí a hablar. Suerte que me invitaron aquí para poder desahogarme sobre eso. Primero, aunque, bueno, hay una cierta genealogía de esa comprensión de las categorías teológicas en una práctica sociopolítica. Sí, bueno, hablamos por ejemplo, del apofatismo presente en el movimiento de Thomas Müntzer. Sabemos que Thomas Müntzer tuvo una influencia sobre Ernst Bloch, que él tuvo una influencia sobre Jürgen Moltmann, y Jürgen Moltmann sobre los teólogos de la liberación. ¿Sí? Entonces, sí, eso nos puede servir para, por ejemplo, reflexionar sobre lo que puede haber de teología en Camilo Torres, por ejemplo, o en José Comblín en su época. Por una parte, de movimiento que se pretenden nihilistas como tal, no hay. Había en Brasil, pues ya es otra era, pero Carlos Marighella, por ejemplo, ¿sí? Que tenía un poco ese corte. Había un poco esas influencias, según unos observadores, en la banda de Bader, las Brigadas Rojas en Alemania, ¿sí? Ese grupo de Andreas Bader, Ulrich Meinhof y todo eso. Bueno, pero ya esos movimientos en el occidente no están como muy presentes. Ahora, seguramente mirando en internet puede aparecer un grupo de pronto de la Universidad Nacional de Colombia que se dice Necayeriano. Podría ocurrir. Sin embargo, según la opinión general en los estudiadores sociales, sí hay una presencia, hay residuos de esos movimientos, y es en el terrorismo islámico, que es la tesis de esa señora que citó al principio. Muchos van en ese sentido. ¿Sí? Bueno, sí, partimos de esa intuición, parte de ellos, para elaborar los orígenes de ese nihilismo ruso, pero habría que matizar mucho, me parece. Pero partir de categorías teológicas para desarrollar un discurso en contra de un poder establecido
pero no es propio eso al mismo uso tampoco. Uno puede, tomando esa conceptualización que decía de los padres capadosos del espíritu, con el espíritu de la dialéctica hegeliana. O sea, porque uno parte de la conclusión es que la relación del padre y el espíritu como tal, la manifestación como Dios, pero es fruto de esa relación. En esa conceptualización uno dice, el espíritu absoluto de Hegel es igual a la conceptualización de los padres capadocios. ¿Con qué comparas o sea, cuando dices que la concepción de los capadocios? Sí, con el espíritu hegeliano, con el espíritu absoluto de Hegel. Tú no dices, finalmente es el mismo espíritu. O hay diferencia porque finalmente el espíritu de Hegel va a ser fruto de la relación de padre y hijo. Entonces, pero no sé si los padres capadocios también tenían la conceptualización en ese mismo sentido. Bueno, ahí entramos en la cosa. Pues no sé ahí cómo exactamente él habla de esa relación. Sin embargo, lo que se quedó en Occidente, sí, había una cierta subordinación del Espíritu Santo a eso, lo que expresaste, es fruto de la relación padre-hijo. Pues eso, los capadocios, ellos lo que van a plantear es la cuestión de la soberanía del Padre. Tanto el Hijo que el Espíritu Santo son sometidos proceden los dos, uno por relación de generación y otro por relación de inspiración del Padre. Entonces es como hay una cierta subordinación, hay una jerarquía trinitaria para los capadocios que es del Padre hacia las otras personas. Después de eso, después de esa concepción bastante ambigua, porque hicimos cuál es la relación del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, pero la relación entre el Padre y entre el Espíritu Santo y el Hijo, pues como más callado en eso, y ahí va a empezar toda una pelea teológica muy grave, como todas las peleas teológicas. Entonces la cuestión del filioque. En Occidente se va a decir que el Espíritu Santo procede del Padre y también procede del Hijo. Y en Oriente van a decir, no. Y los dos se inspiran de los capadocios para decir eso. En Oriente van a decir, no, el Espíritu Santo procede solamente del Padre, mediante el Hijo. Obviamente habrá dos concepciones de la salvación que van a salir de eso. Una que es el Padre que inspira la acción del Espíritu Santo directamente, por eso que la gracia pasa prioritariamente por el Espíritu Santo, concepción ortodoxa, y la concepción católica que va a ser, no, hay que presenciar al Hijo, es decir, hacemos un sacramento, hacemos presente al Hijo en el pan, en el bautismo, en un sacramento, para que Él, por su presencia, comunique su Espíritu, porque de Él procede el Espíritu, que va a ser uno de los pretextos teológicos para el cisma entre Oriente y Occidente. Digo pretextos porque sabemos que las verdaderas razones son políticas, es que hay dos imperios cristianos, bizantinos y carolingio, entonces eso es la verdadera razón. Pero ese debate del filioque va a servir para esa división. Sin embargo, hoy en día, la concepción trinitaria que se tiene ni es filioquista ni es ortodoxa, sino es más bien pericorética. Es decir, que lo que hace la unidad divina son las relaciones, es la comunión. Cuando uno entra en relación con el Espíritu Santo, entra en esa comunión con Dios. Se presencia a Dios, Dios se presencia a Él. No es una relación unidireccional de la gracia hacia el ser humano, sino es una relación bidireccional. El ser humano entra en la relación plena con Dios, porque ya en la relación íntima de las personas trinitarias en Dios hay ese tipo de relación. Y la unidad depende de esa comunión. Por eso aún hablar de unidad es un poco desviado, más bien hablar de comunión trinitaria. Y eso es la comprensión que hay. Entonces no hay subordinación.
No podemos decir en ese esquema que el Espíritu es fruto del Padre y del Hijo. Es que todos son juntos. Pero claro que, por ejemplo, en la fe popular hay muchas cosas que dividen. Yo vi en Semana Santa, pues después de 8 años en Colombia, me atreví por una vez de entrar en una tienda de esas estatuas de santos. ¿Sí? Impresionante eso. Esa estatua de la Santa Trinidad, un viejito a barba blanca, un jovencito, una palomita en el fondo. Es una herejía eso, es anticristiano. Hay solo una antropomorfología de Dios y es Cristo. El viejito a barba blanca no existe, no hay, es mentira. Entonces, imagínate, nada que ver, ¿sí? Pero nos quedamos mucho en esas relaciones. ¿Sí? Dice también Dios Padre y su Hijo Cristo. No funciona tampoco. Dios no es más Padre que Hijo. ¿Sí? El Padre es el Padre del Hijo. Pero Dios, respecto a nosotros, no es más Padre que Hijo. ¿Sí? Nosotros entramos en esa comunión trinitaria. Entonces, obviamente, el hecho de ver a Dios como en unos grupos evangélicos dicen papito Dios, ¿sí? Y muchos que oran a Chuchito para que Chuchito hable con su papito Dios, para que nos haga un favor. No, eso no. La relación con Dios es otra cosa. Dios no es esa jerarquía, ni son esas representaciones antropológicas, antropomorfológicas. No, eso, cuando entramos en relación con una persona de la Trinidad, ya Dios está todo ahí, es directo. ¿Sí? Es algo que se interioriza y es algo que se exterioriza. Pero no es un cajero de solicitud, así, con mediaciones y subordinaciones. Pero sí, se piensa mucho así todavía. Bueno, ya